Me explicó un poco lo del reglamento. No, la compañera vino a explicarme un poco lo del reglamento del COA, donde está establecido. He visto que sí, que el APUS puede ser diseñado y declarado por un municipio, también por una parroquia, incluso por una comunidad. Y en la discusión un poco que teníamos ahí es los pros y los contras de irse a lo que yo preguntaba al final, de si habían intentado pedir la declaratoria para ingreso al SNAP-UNAC, que tiene pros y contras. Y justo esto estábamos viendo. En el artículo, creo que es el 7 o el 8 del reglamento Alcoa, está que se puede pedir la inclusión en el SNAP cumpliendo los requisitos para una zona de protección, para una reserva. El problema ya sabemos cuál es. Si va a reserva, queda bajo la gestión del MAE, queda bajo un plan de manejo a cargo del MAE y con cumplimiento obligatorio, y entiendo que el APUS sigue siendo una zona protegida por la población. El contra es evidentemente una reserva o un área dentro de la SNAP excluye el extractivismo, un APUS no. ¿Ya? Pero bueno, eso yo creo que, por ejemplo, temas de esos a mí sí me parece interesante también poder valorar porque es una oportunidad. Cuando se excluye que no puede haber. En reservas naturales está prohibida la minería metálica, entonces la excluye radicalmente. ¿Ya? Y me sale, porque algo me parece interesante, bueno, reserva. No por el principio. Los de Jorge Acero llevo algunos años viviendo en Sucumbíos y en el último tiempo fue parte también como la ESPE como asesora, yo como delegado en la Defensoría del Pueblo con Gina Benavides. Y en ese contexto he participado en una acción judicial con uno de los abogados principales, que es el caso de Sinangue. Y ahí evidentemente aquí está el Alex, está Edison como presidente, está Omar como guardia y el consejo, Luz Elvira y Rosa, que pueden intervenir. Yo les pido que intervengan en cualquier momento, porque la yo creo que ya ven que yo ya me he sentado, es un momento de diálogo, no de charla, ya, para poder conversar y que ellos puedan ampliar. Voy a ir a lo concreto y lo leo porque lo tengo anotado, pero me parece más. Bueno, en estos casos de Sinangue y también que contaba del BON, que pudiera contar, de la sentencia hasta Guaurani, que ha habido ahora, los Guaurani de Pastaza, que ha ganado 16 comunidades, 180.000 hectáreas contra un bloque petrolero por el tema de consulta previa. En el caso Sinangue es una comunidad COFAM. Sinangue son, ya no me acuerdo, 20 concesiones mineras, más de 32.000 hectáreas, ya, también por consulta previa. Yo creo que cada una tiene pros y contras. Evidentemente lo vamos a hablar fundamentalmente desde la perspectiva de los derechos colectivos o de pueblos indígenas, pero yo creo que para las comunidades campesinas, desde la perspectiva de consulta ambiental, también es muy útil. De hecho, si estuviera aquí la Verónica Fotis, nos iba a plantear para ella la consulta ambiental tiene que llegar a ser equiparada en cuanto a estándares con la previa, pero está el caso de los cedros también, ustedes lo conocen mucho mejor, que no he podido leer todavía, pero entiendo que también establece la Corte Provincial de Imbabura estándares sobre consulta ambiental. ¿Ya? Deberían ir de la mano de Escazú y de la mano de otros estándares internacionales para ir regulando en el país este tema. Pero bueno, voy a lo concreto. En el caso de Sinangue, cosas que me parecen relevantes. Estamos ante una coyuntura que yo creo que para todos y para todas es evidente a nivel judicial. Sentencias como estas, yo creo que son impensables hace un año y medio, ya. Y aquí recordemos que empezamos con sentencia Río Blanco, el compañero ha comentado algo, en la zona de Quimsacocha. Justo a la vez estaba Sinangue, que coincidió como un mes después la sentencia, también sobre consulta. Después viene la sentencia Guaurani y después viene la sentencia de los cedros. Es decir, tenemos 4 cortes provinciales que en un año han tumbado, ya es así, han tumbado concesiones mineras o petroleras en base a la vulneración del derecho a la consulta previa o ambiental. Cada una, yo creo que es interesante, cada una de esas sentencias ha ido recogiendo matices diferentes de la consulta.
todas parten, cuál es fundamental, de los estándares internacionales, especialmente todas. Mencionan el 169 de la OIT y su artículo 6 especialmente, pero le dan ciertos giros. Por ejemplo, en Sinangue, lo que fue fundamental, en mi opinión, por supuesto, ahí los compañeros lo pueden ver, es la valoración que hace la Corte y el juez primero de la relación del pueblo con el territorio. Ya, es decir, los jueces están teniendo el tiempo, y eso tampoco pasaba antes, de escuchar. Eso para mí también es una novedad. O sea, escuchar significa escuchar a expertos, como un biólogo para hablar del tema de la naturaleza, como un antropólogo para hablar de la relación, pero para escuchar también a los pueblos, para ir incluso a los lugares. En el caso Guaorani, que fueron 4 días completos de 12 horas de audiencia en primera instancia, se escuchó al menos a 8 testigos Guaorani explicando qué habían entendido de ese proceso de pseudoconsulta y entendiendo la relación del pueblo guao con la selva y con la naturaleza como parte de su vida y lo que llamamos cosmovisión. Y en mi opinión personal, lo que estamos viendo también es que los conceptos teóricos, constitucionales, que todos y todas conocemos, de cosmovisión, de pluralismo, de multiculturalidad, de, como decía el Fred en la mañana, de Estado de Derechos y Justicia, empieza a encarnarse. No sabemos durante cuánto tiempo, esa es la cuestión. Que evidentemente, como decimos muchos, esto es una ventana que se ha abierto, pero no sabemos cuándo se va a cerrar. Y ahí viene otra cuestión que es la Corte Constitucional. Pero bueno, en el caso de Sinangue, la relación con el territorio, el tratar de comprender, el tratar de empatizar con el pueblo Cufán, igual que lo hicieron con el pueblo Guaorani, es algo que es destacable y que se refleja en las sentencias que se escriben posteriormente. También que el 57.7 para el tema de consulta previa a pueblos no es tan bueno. No, y yo solo digo con claridad, no es tan bueno. Dice textualmente que la consulta previa, libre e informada a los pueblos debe ser realizada cuando dentro de su territorio se realizan proyectos de prospección, explotación y no sé cuánto. Y ese es el argumento que están utilizando los ministerios. No es dentro de su territorio el proyecto. En cambio, en el 398 para consulta ambiental habla de afectación, ¿cierto? Las comunidades campesinas, mestizas, tienen el derecho a ser consultadas cuando la actividad o el proyecto les afecte. ¿Ya? Sinangue ahí da un giro, yo creo que Río Blanco también lo plantea, que es el tema de el 57.7 debe ser entendido claramente de acuerdo al 169 y empiezan después de muchos años por fin a hablar de constitucionalidad y no de legalidad, y la constitucionalidad implica los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y eso no lo duda ninguna de las cortes que han sentenciado en esas 4 sentencias. ¿Ya? Y eso es fundamental también en el proceso actual y es algo que tenemos que tener claro. Y por eso la Corte Provincial de Estudios habla de afectación y no habla de que sea dentro necesariamente del territorio los perjuicios o los posibles efectos de 30, de 32, 11, hay eso, 20 y 32, 52 concesiones diferentes. ¿Ya? Y además vamos dando pasos, como decía, cada sentencia creo que es importante. En el Sinangue, por ejemplo, igual que en el caso de los cedros, no hubo una consulta. Entonces la discusión fue si la consulta debía ser hecha o no debía ser hecha. Ya en Sinangue dijeron sí debía ser hecha la consulta previa, libre e informada, porque hay efecto a un pueblo indígena y a toda una provincia. En el caso de los cedros entiendo lo mismo. No fue hecha la consulta, debía haber sido hecha y se anula. En el caso Guaorani es más interesante y para el tema minero también es relevante porque en el caso Guaorani la consulta sí había sido hecha. ¿Ya? Sí había sido hecha de acuerdo al 1040, 1247, de acuerdo a los criterios que decretos presidenciales, decretos ejecutivos o acuerdos ministeriales se establecían. Y la Corte Provincial
de Pastrana dice, esa consulta no cumple estándares, por lo tanto, queda también anulada. Ya, por ahí es interesante. Algo en lo que entra Sinangüe, y es algo que tenemos que pelear, y es algo que le cuesta a nuestras cortes provinciales, ninguna ha entrado claramente, no sé la de los cedros, que son los derechos de la naturaleza. Ya, el principio de precaución, por ejemplo, el tema de tener en cuenta sentencias de Corte Constitucional o de Corte Suprema de Colombia, que son muy claras, aquí no lo acaban de entender y es una pelea que tenemos que hacer. ¿Ya? Sinangüe lo toca más o menos, pero un giro extraño de violación a derechos de la naturaleza relacionado con la relación del pueblo Fármaco e Izor. Y dos cosas más de Guaurani, ya voy a lo de por qué creo que se ganó. Guaurani plantea un tema que es importante, la sentencia, diferente también a Sinangüe, que es el estándar, aparte de previa, libre, informada, que todos y todas seguro hemos leído, es el tema de culturalmente adecuado. Es un estándar internacional ya que debe ser aplicado. Y en la sentencia de Guaurani lo desarrolla. El tema del respeto a la organización propia, el respeto al idioma, a los tiempos, a las formas de decidir, a pueblos, y entra ahí de reciente contacto y su forma de relación con el occidente. Es decir, cómo se debe desarrollar, y es algo que tenemos pendiente en Ecuador, que una consulta sea culturalmente adecuada dependiendo del pueblo, nacionalidad a la que va dirigida. Y el tema que mete Guaurani también, autodeterminación de los pueblos. Es muy evidente para los pueblos indígenas, pero que habría que empezar a valorar con otros pueblos, otras comunidades, porque la autodeterminación, la sentencia Guau dice claramente que la consulta previa o la consulta es esencial para permitir el ejercicio del derecho de autodeterminación de un pueblo. Eso que desarrolla también el 169, que desarrolla la Declaración de Naciones Unidas, que ya Naciones Unidas lo tiene absolutamente claro, cómo es el desarrollo del concepto de autodeterminación, que es un eje transversal que debe atravesar todo el ejercicio del derecho de pueblos. Yo creo que en el Ecuador es algo que se ha empezado ahora, que debemos desarrollar y que además yo creo que va a ir también pudiendo beneficiar a otras consultas como las ambientales. Ya. Ahora, ¿qué creo yo que pudo ser útil para ganar ese caso o esos casos? O al menos los que yo conozco. Algo comentó Elvira del trabajo que hicimos. Primero, es algo que, aparte del contexto y la coyuntura judicial que tenemos actualmente, durante X tiempo, no sabemos cuánto, el tema de, por experiencia de sucumbidos y todos y todas lo tienen absolutamente claro, lo de divide y vencerás es algo que el Estado y las empresas han utilizado de una manera palmaria y como estrategia de trabajo. Sabemos que los razonadores comunitarios de cualquier empresa extractivista lo primero que busca es dónde está el punto débil o cómo comprar a un líder de una comunidad, ¿cierto? Y eso no cambia ni aquí, ni en lo petrolero, ni aunque llevemos 50 años de explotación, ni en el tema de 20 años en intereconomía. Siempre ha sido así. Diferente ha sido, por ejemplo, yo creo que es en todos los casos, Sinangüe, Guaurani, Río Blanco, la unidad mayoritaria o casi unánime de la comunidad en el rechazo a eso. Y cómo desde ahí la comunidad se plantea los pasos a seguir. Lo de Elvira, ahí es el tema de no se ha buscado en ningún caso tener un caso perfecto para llevar a juicio. Yo creo que esa época ya la tenemos superada. Cuando uno ponía ahí el título litigio estratégico, yo creo que todos tenemos claro que el litigio estratégico no es tener el caso legal perfecto. Eso no tiene nada que ver. O sea, una de las cosas de las que yo estoy convencido es que si no hubiera habido en esos casos una estrategia de medios muy fuerte, si no hubiera habido un respaldo social muy fuerte, si no hubiera habido una comprensión de mucha gente en las provincias y en las organizaciones muy grande y una movilización social muy importante a nivel local y a nivel nacional, no se hubiera ganado el caso, por mucho que los jueces quisieran hacer. ¿Cómo contrarrestamos en el caso Sinangüe? Les puedo decir, en la audiencia de apelación ante la Corte Provincial, además era
tema minero y se juegan concesiones ya entregadas, muchas, y seguía siendo un precedente muy peligroso con lo de Río Blanco. El primero que habló en la audiencia de apelación fue el viceministro de Minas. El viceministro de Minas estaba en la audiencia, le dieron la palabra al Ministerio de entonces Minas, ahora Energía, y fue él el primero que intervino. Y se presentó y dijo, yo soy el viceministro de Minas. Tal cual. ¿Ya? Y dijo, la sentencia de primera instancia es absolutamente una barbaridad. ¿Ya? Y sabíamos además que en la mañana, una audiencia en la tarde, en la mañana, se había reunido con el director del Consejo de la Judicatura Provincial. ¿Cómo contrarrestamos esas presiones? Que aunque ahora las veamos, todos y todas sabemos que siempre han sido así. La llamada telefónica, no sé qué. ¿Cómo contrarrestamos esas presiones? Y las presiones son con la capacidad de demostrar fuerza que tengamos. Yo creo que en el caso Sinangue, en Guaurani todavía más, se demostró esa capacidad de fuerza. Ya, con la comunidad casi al completo saliendo, con demostrar, con el tema de medios de comunicación, llegamos a conseguir, que supongo que alguno habrá visto, que Visión 360 hiciera un programa sobre Sinangue, cuando todavía no estaba resuelta la sentencia de la apelación. ¿Ya? En el caso Guaurani, tuvimos una reunión con 3 vocales del Consejo de la Judicatura para exigir que ellos vigilaran la independencia judicial de la Corte Provincial para resolver. ¿Ya? Tanto con Sinangue como con los Guaurani hubo una campaña internacional muy grande de mandar correos a los ministros, al presidente de la República, algo que Acción también ha hecho en ocasiones. Ya se llegaron, creo que se llegó a 300.000 mails más o menos para el caso Guaurani a la presidencia de la República, ya con el tema de la solidaridad con el tema Guaurani. Y por supuesto, lo que todo el mundo, incluso en Ginebra, sabe, Leonardo DiCaprio les apoyó en el Twitter, el Capitán América les apoyó, al punto de que algún asambleísta nos llamaba y nos decía, ¿por qué no invitan a Leonardo DiCaprio a que hable a la Asamblea Nacional? Y sí, por supuesto. Ahí era la visión de algo. Pero finalmente es eso, es los casos de este tipo. Nosotros al menos tenemos claro que no son casos que se deben tratar de ganar a puerta cerrada en el juzgado. Así no se va a ganar nunca. ¿Ya? El tema de buscar el apoyo de autoridades locales. En nuestra provincia funcionó con Sinangue en Sucumbíos. En la audiencia de apelación teníamos en primera fila sentado aquí al prefecto de la provincia y aquí al obispo de la provincia, mirando a la corte provincial. Después de que el obispo hubiera hecho un video y después de que el prefecto hubiera hecho una resolución del Consejo Provincial apoyando y respaldando ese tema, incluido amigos, incluido un recorrido por toda la zona de las concesiones con impactos, intentando lo que hablamos antes. Los gobiernos locales, los GATS, todos y todas lo tenemos claro. Ojalá tuviéramos en Sucumbíos o en Pastaza una junta parroquial como la de Monte Olivo o el gobierno provincial de Cachi, que estaba aquí, porque ya no están los compañeros, pero estaban acá. No los teníamos. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes, no quieren asumir ni las competencias, ni aunque no las tuvieran la responsabilidad. ¿Ya? Pues a base de presión, en nuestro caso en Sinangue funcionó en Sucumbíos, no en Pastaza, pero al menos sí en Sucumbíos. Y evidentemente los jueces están recibiendo presiones de los ministerios, tienen al viceministro enfrente, pero tienen autoridades locales con las que ellos se relacionan cada día, y todos y todas lo sabemos, hay muchos jueces que tienen vínculos políticos, ¿cierto? Hay que buscar con qué político tienen el vínculo y qué político puede ejercer esa presión también a los jueces. Son presiones que nos toca hacer para tratar de contrarrestar y tratar de garantizar en lo posible esa independencia a la hora de resolver. Y otra cosa que intentamos que los jueces dieran, y yo creo que sí funcionó, tanto en un caso como en otro, es que los jueces, y vean, en Pastaza con los Guaurani fueron 3 del tribunal y 3 de corte provincial, es decir, fueron 6 jueces los que unánimemente declararon la violación de derechos del pueblo guaurani, de las 16 comunidades.
el tema de que están haciendo historia. Y eso es algo que yo creo que sí entendieron los jueces al escuchar, al intentar entender, al resolver y sentenciar, sí comprendían que estaban haciendo historia. Y yo creo que en Río Blanco también, y en los centros también, porque son sentencias un poco inexplicables, entre comillas, pero que van siendo, y eso es fundamental, y es algo que para lo cual es fundamental la coordinación, el avanzar, el articular, son precedentes que vamos consiguiendo. Ya no es que tenemos un precedente, ya no tenemos dos, tenemos cuatro. Ya. Y otro tema que es fundamental, que tenemos que coordinar, y es fundamental, y este es el momento en que lástima que no tenga el resto de compañeros y compañeras, pero es un esfuerzo que en la red de caminantes tenemos que impulsar, es la Corte Constitucional. Las cuatro sentencias van a entrar sí o sí, por selección, o por acción extraordinaria, o por la Constitución. Sinaloa está entrando en teoría por las dos. Hay una acción extraordinaria presentada evidentemente por energía y por MAE, pero también está en selección. ¿Y cómo articulamos eso? Que yo he ido dando algunos tips de los que nosotros usamos para el tema de incidencia, pero frente a la Corte Constitucional. Río Blanco tiene que estar en las mismas. Tienen que estar decidiendo ahora si la sala de selección de la Corte Constitucional coge la sentencia de Río Blanco, coge la sentencia de Sinaloa y las convierte y las desarrolla en sentencias con efectos generales. Y eso es lo que nos estamos jugando ahora. Si la Corte Constitucional va hacia atrás, tenemos un problema. Porque ahí sí las Cortes van a llegar hasta aquí. La Corte Constitucional, por entender que todos usamos y conocemos, nosotros la hemos usado evidentemente, la sentencia de constitucionalidad, la del 2010, la sobre ley de minería. No, hay una sentencia del 2010 sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por Jacques Pérez y alguna gente más, constitucionalidad condicional. Esa sentencia de la Corte estableció, dijo, la ley minera, en el artículo 380, no establece los criterios que respetan estándares internacionales, al menos para pueblos indígenas, de cómo se debe hacer la consulta previa libre e informada. Y esa sentencia, que había pasado muy desapercibida, la hemos empezado a usar, y evidentemente los jueces la tienen en cuenta, porque es Corte Constitucional. ¿Ya? Y ahí la Corte Constitucional tiene un rol esencial de aquí a un año, porque todas las sentencias van a pasar por ahí. Y si no pasan por selección, porque la Corte diciendo no entrar en el tema, van a ir a acción extraordinaria. Y ahí nos vamos a jugar en unidades, y nos vamos a jugar que se vuelva atrás y que nos dejen sin sentencia. Y volver a jugarse, quizá en otra coyuntura política, el tema de que se vuelva a sentenciar. ¿Qué es un problema? Recuerden que la acción extraordinaria no conoce sobre el fondo, conoce sobre posibles vulneraciones al debido proceso en el juicio seguido. ¿Ya? De manera que yo, Ministerio del Ambiente, digo, hay falta de motivación, que es lo que dicen todos, no tienen otras capacidades. Falta de motivación en la sentencia de la Corte Provincial, la Corte Constitucional acepta una acción extraordinaria por ahí, dice efectivamente hay una vulneración al debido proceso por falta de motivación en la sentencia de la Corte Provincial. ¿Qué tiene que hacer la Corte Constitucional? Declarar nulidad desde que se produce esa vulneración al debido proceso y que el proceso se recontinúe desde ahí. ¿Entienden? Eso es una acción extraordinaria de protección. ¿Qué pasaría si en Sinaloa, en Río Blanco, en Los Celos, en Guaorani, aceptan una acción extraordinaria de protección? Si es en sentencia, nos dejan sin la última sentencia. Pero si a alguien se le ocurre de casualidad que en primera instancia una vulneración grave, evidentemente tiene que cumplir los requisitos que la misma Corte Constitucional ha establecido para que sean de la suficiente importancia o trascendencia para que contienen unidades. Pero nos volverían atrás el proceso y volveríamos a tener que delegar el proceso. Ese es el criterio hasta ahora de cómo interpreta la Corte Constitucional acciones extraordinarias.
pero tenemos campo y tenemos incidencia, tenemos amigos que hay que presentar, tenemos que jugarnos con la Corte Constitucional y eso nos toca a todos y todas, porque tenemos que defender las sentencias que tenemos. Aparte de pelear nuevas sentencias, tenemos que pelear que la Corte Constitucional establezca criterios muy claros y muy concretos, ¿ya? Y que sean generales y erga omnes frente a todos. Yo eso es lo que quería apuntar. Y otra cosa que me parece bien interesante. A nivel universal, desde la Declaración de Naciones Unidas, desde los mecanismos de Naciones Unidas, y lo que ya estamos valorando fundamentalmente en la Amazonía, otras organizaciones, es, y alguien salía aquí, que es ley sí o ley no. Y esa es una discusión que la oposición tiene, porque lo planteaba, que los pueblos amazónicos tienen, es, no sé si era Ivonne, o era la ESPE, o era alguien, para una comunidad indígena, muchas veces, lo que mejor le ha resultado es decir, no quiero consulta, no me la hagan, porque si empiezan a hacérmela, va a generar tensión en la comunidad, va a generar problemas internos, y va a generar finalmente que quizás 5 digan que sí, y por ahí entren en territorio. Desde el desarrollo de la Declaración de Naciones Unidas de Pueblos, lo que se está empezando a construir en Brasil ya hay, en Colombia ya hay, son protocolos propios. Es decir, yo, pueblo guaraní de Pastaza, yo, pueblo Zápara del sur, yo, pueblo Cofán de Sucumbíos, desarrollo mi protocolo de consulta previa libre e informada. ¿Ya? El tema del consentimiento es una discusión grande. ¿Ya? Lo que las sentencias todas, Guaraní y Sinagüe son muy claras, es que no entran en el tema de que el consentimiento debe ser, si hay consentimiento bien y si no hay no, sino que el objetivo de la consulta debe ser obtener el consentimiento, que es más o menos lo que dice de alguna manera algunos estándares internacionales, pero frente a eso también tenemos una acción de inconstitucionalidad, no un amicus, a la acción de inconstitucionalidad presentada contra el reglamento ALCOA, amparándonos también en la acción de inconstitucionalidad que tiene presentado Acción, SEDENPA y no sé quién más, que es lamentable el desarrollo normativo que tenemos pero bueno, eso es la acabo. El reglamento del Código Orgánico Ambiental, que recién entró en vigor hace mes y medio más o menos, para la consulta ambiental, no solo, como decía, creo que ESPE ha ido bajando estándares, no solo que ya no por decreto ejecutivo nos regula, sino que cada decreto ejecutivo que sale nos va bajando estándares a peor. Para la consulta previa, ese reglamento, el artículo 462, lo que dice es que la consulta previa, libre e informada se va a regular por acuerdo ministerial. Cada ministerio va a decidir cómo hace la consulta. Eso no solo vulnera el tema de que el desarrollo de derechos es correcto, no solo incluso menosprecia el desarrollo que hacían antes, que era por decreto, sino que todavía no baja más y es por acuerdo ministerial. Y es la coyuntura en la que sabemos que estamos en el país. El Ejecutivo tratando de presionar todo lo que puede con el argumento de seguridad jurídica, de arbitrajes internacionales que nos van a poner a palos, a plata más bien, con el tema de la inversión de futuro y los jueces de momento respaldando el ejercicio de derechos de las comunidades indígenas y ahora también campesinas y mestizas. Y esa es la pelea en la que estamos, por eso yo creo que es importante apostar. Y el Ejecutivo sigue demostrando con la normativa que una consulta previa se vaya a acuerdo ministerial. Es absolutamente lamentable y demuestra una voluntad infame de menospreciar, en este caso a los pueblos indígenas, mediante ese tipo de regulación. Pero volviendo a lo de los protocolos. Y eso aquí se está empezando a valorar para empezar a trabajar, y un pueblo indígena podría ser, y yo lo voy a hacer paralelo como con el ACUS. El ACUS lo declara una actividad. Digo, estos son los estándares internacionales para consulta previa, y en base a estos estándares hago un protocolo. Y le digo al Estado, si me quieren consultar es de acuerdo a este protocolo, no al suyo, sino al mío. ¿Ya?
consensuado, trabajado por la comunidad, incluso Naciones Unidas ha ofrecido el apoyo para desarrollar esos protocolos, ¿ya? Y es una opción muy viable que existe ahora. De hecho, hay de hace unos pocos meses una sentencia en Brasil de la Corte Suprema donde se decía no había habido ningún tipo de consulta al pueblo indígena. Entonces declara la anulación del título que fuera ya para la explotación de recursos porque no hubo consulta. Pero como ese pueblo tenía un protocolo, además le dice al Estado brasileño, y si quiere hacer consulta, hágalo de acuerdo al protocolo que ese pueblo ha construido. ¿Ya? Es decir, se nos abre una vía y una posibilidad que en mi opinión es aplicable para pueblos, pero que también podría ser aplicable para comunidades en resistencia. ¿Ya? Y empezar a pelear. Lo que tenemos que tratar es de ser innovadores. Si estamos innovando ahora en el Ecuador, ¿cómo lo indicamos? Ya no le indicamos sentados 3 abogados con 2 compañeros indígenas o de la comunidad, sino haciendo todo lo posible porque se vea, por sumar fuerzas, porque la gente de afuera entienda lo que estamos haciendo, con romper eso, y es una pelea en la que yo creo que estamos todos involucrados y que yo creo que sí nos ha dado algún resultado y que si se pelea podrá más en el futuro. Algo que Reyes Unidos es un ejemplo muy claro, que es que la gente que está en Quito, que está en Guayaquil, que está en Cuenca, entienda que no son 2 indios, que no son 2 montañeses los que están peleando contra el desarrollo del progreso del país. Son formas de vida que deben ser respetadas y comprendidas. Y eso yo creo es algo en lo que las estrategias en las que apuntamos estamos yendo. Yo creo que es algo que también debemos articular. En la audiencia de apelación de Sinangue, creo que hubo alrededor de 12 amigos, ¿ya? De personas, evidentemente, importantes como Fred Carrera en el país. En la Guaurani, en Pastaza, éramos alrededor de, 13 amigos. Y de los 13 amigos, 6 amigos eran de otras nacionalidades y pueblos de la Amazonía. ¿Ya? Es decir, no es, si yo voy contra él, que es un ministerio, delante de un juez, nunca voy a hablar, nunca jamás. Y ahí tenemos que articular y aprovechar los espacios. Son espacios que se van ganando y que van a beneficio de todos y de todas, hay que saberlos aprovechar. Y ya, que iba a ser corto y ya no las cosas. Y retos que tenemos. Tener sentencias no sirve para nada en concreto. Aunque depende del tipo de... Cuando tenemos sentencias, en Sinangue dice, si quieren hacer consulta, háganlo de acuerdo a estándares internacionales. No tenemos ley, podemos trabajar un protocolo para estándar internacional. Guaurani, si quieren hacer consulta, háganlo de acuerdo a estándares. Eso es muy relativo, al menos bloquea de momento el tema porque entiendo que en Río Blanco se dice algo de cómo se tendría que hacer la consulta si se plantean hacerla, no lo sé. En Río Blanco, perdón, en los ceros. Ya, en Río Blanco ya dijeron, no se van a consultar porque ya se consultó y dijeron que no. Okay. Luego se hizo otra consulta y se ganó. Pero Río Blanco es un ejemplo. Aún así, el Estado sigue empeñado en explotar. ¿Para qué nos sirve? Nosotros llevamos 8 meses peleando para que se cumpla la eliminación por parte del Ministerio y del ARCOM de los bloques. Ellos confunden, mala fe, yo entiendo que le dicen al juez, vea, la Corte Provincial dijo que se dejaban sin efecto las concesiones mineras, es decir, se anulaban. Pero ¿cómo podemos anular nosotros las concesiones? Y el juez, que está en el juzgado, cara. Dice, el acto administrativo se deshace igual que se hace. Nosotros vamos, vean, señor juez, no es cierto. La Corte Provincial ya anuló las concesiones. No tiene que anularlas el Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía lo único que tiene que hacer es cumplir la formalidad de la anulación, que es, aquí están las 52 concesiones, ya las cobran. No tiene que anular nada, porque ya están anuladas. Y ese tipo de estrategias son las que nos van a empezar a hacer con todas las sentencias. Es cómo tratar de dilatar para incumplir el futuro. Yo creo que así vamos a estar.
Por eso me sorprendió que en los cedros, las 2 semanas, el MAE pidiera disculpas públicas. Porque yo les aseguro, y eso también a uno que litiga y lo hace así, solo en algunos casos como este, no solo ganar es una satisfacción para uno y para la comunidad, sino que luego lees en sentencia, y eso pasó tanto en los Guaurani como en Sinaloé, como que los jueces le llaman más o menos estúpidos a los abogados de los ministerios. Estúpidos en el sentido de decir, a ver, señores del MAE y del Ministerio de Energía, porque nada es litigando. Les dicen, ustedes defienden cosas indefendibles, defienden cosas sin conocer qué significan los derechos de los pueblos indígenas. Y, claro, en la sentencia Guaurani, una de las reparaciones es que se capacita a todos los funcionarios del Ministerio de Energía y del Ministerio de Ambiente sobre derechos colectivos, sobre consulta previa y sobre qué. Entonces, no tienen ni idea. Y eso es bueno porque los jueces se lo pasan por la cara y en sentencia a esos funcionarios. Pero eso demuestra de dónde venimos. Y venimos de una época en que el Ejecutivo ganaba cualquier cosa sin pelear. ¿Ya? Y eso hoy no está pasando. Es la oportunidad para intentar aprovechar la coyuntura y tratar de pelear. Sé que es complicado antes de plantearse iniciar una vía judicial. Nosotros lo valoramos durante meses y meses, porque hay que prepararlo muy bien y sobre todo porque, y lo sabemos, es imprescindible la unidad. Sin unidad, muy probablemente se cae. ¿Ya? Y cuando sabemos que hay un proceso donde 5 personas de la comunidad van a ir en favor, pero 5 van a ir en contra, es complicado. Pero ya, hasta ahí. Si quieren conversamos algo.